se ve. Doctor Amaro. Sí. Se ve la imagen, ¿no es cierto? Está grabando la reunión, ¿no es cierto? Fuentes. Doctor Amaro, podemos ver sus diapositivas, pero no logramos escucharle, doctor. ¿No me pueden escuchar? Yo sí lo escucho. A ver, todos tienen que escucharnos, si no, pues no está bien. ¿Están escuchando? Aló, ¿me escuchan? Doctor, sí se le escucha y también se puede ver su pantalla. Tal vez, Richard, tu internet está un poquito lento. Ay. Ahora sí le escucho, doctor, gracias, más bien disculpe. Ya, vamos a empezar la práctica de hoy día. Yo siento que están escuchando, ¿no es cierto? Bueno, la práctica de hoy día es del esófago. ¿Me entienden? ¿Me están escuchando, no es cierto? ¿Me oyen? Sí, ¿no? Sí, doctor. Escucha. Perfecto, ya. El esófago, pues ya ustedes conocen por su anatomía cuál es la morfología del esófago, ¿no? Esto está por demás que les diga ahora que ustedes están apurados. El del esófago se hace con contraste. Ustedes saben que el esófago es un órgano radiotransparente. Entonces, por ser un órgano radiotransparente, es necesario que se aplique sustancia de contraste al esófago para poder visualizarlo. Si no se aplica sustancia de contraste, no se va a poder visualizar. Acá estamos viendo el esófago en incidencia frontal. Este es el esófago en toda su extensión normal. Acá también otro esófago. Algunas curvaturas, como acá, por ejemplo, el callado de la aorta. El callado de la aorta va a desplazar un poco el esófago. Eso es normal, es una curvatura habitual. Vamos a empezar a hablar sobre patología. Divertículos son saculaciones de la pared del esófago, los que pueden ser congénitos o adquiridos. Los divertículos pueden ser por tracción y por pulsión. Los de tracción son divertículos verdaderos relacionados a inflamatorios mediastinales. Y los de pulsión son divertículos falsos ocasionados por una presión intraluminal aumentada, que conduce a la herniación de la mucosa y su mucosa a través de un área focalizada en la pared muscular. Entonces tenemos divertículos de tracción y divertículos de pulsión. Estas son las imágenes diverticulares. Este es el esófago contrastado, esta es una saculación que se ha formado, ¿no?, por debilitamiento de las paredes. Entonces, en el tiempo se forma esta saculación. Acá también, esta es una radiografía de esófago con incidencia oblicua, con vario, y vemos esta imagen, ¿no? Esta es una radiografía de esófago con vario en incidencia frontal y vemos esta saculación.
que corresponde a los divertículos de esófago cervical. El divertículo de esófago cervical se llama divertículo de Zenker. Miren acá otra imagen, ¿no? Con una imagen diverticular, una imagen del esófago en toda su extensión. Acá también, ¿no? Pero acá un poco más dilatado el esófago en toda su extensión. Un megaesófago por obstrucción distal del esófago. Ahora vamos a ver otra otra patología que es la calasia. La calasia es un trastorno de la motilidad esofágica de origen neurógeno, caracterizado por la alteración del peristaltismo esofágico y ausencia de relajación del interior durante la deglución. Se considera que la calasia es causada por una pérdida de células ganglionares del plexo mientérico del esófago que provoca desnervación del músculo esofágico. La etiología es diversa. Entonces acá estamos viendo el esófago contrastado con este estrechamiento que es propio de la acalasia. ¿Entienden? Tiene varios nombres, el signo del pico del loro, entre otros, ¿no? Entonces acá, cuando se llena demasiado el esófago y hay la obstrucción persistente, se van formando estas ondas terciarias, ¿no? Y hay aumento también del peristaltismo, ¿no? Y hay esta obstrucción, ¿no? Distal en la acalasia. Otras imágenes de acalasia, un esófago bien dilatado, el signo de la punta del lápiz. Vean pues que el esófago estrechado, hay dificultad de pasaje de contraste y por lo tanto de alimentos a este nivel, ¿no? Por el problema neurógeno, ¿no? Los plexos. Acá también, ¿no? Miren, acá hay un contenido todavía heterogéneo que corresponde a alimentos que ha quedado pues en el esófago, ¿no? Que se ha pintado con varios. Miren, este es el signo de la punta del lápiz, este es el estómago, plásticos, y vemos pues acá, ¿no? Bien, vemos este estrechamiento que corresponde a la acalasia. Otras imágenes de acalasia, de dilatación y estrechamiento del esófago distal. Acá también, miren, el esófago este bien dilatado porque es una patología crónica. Miren, estos son restos alimenticios que están acá en el esófago, pues, ¿no? Por el estrechamiento este del esófago distal. Generalmente estos pacientes son vomitados. No pasa la alimentación, ¿no? Entonces vomitan constantemente. Igual, estas son ondas de peristaltismo que están tratando de que avance el contenido alimenticio, pero no pasa, ¿no? Acá también, ¿no? Miren. Bueno, ahora vamos a hablar otra patología que es la esofagitis. La esofagitis, la mucosa esofágica es una capa que cubre el interior del esófago, ¿no? Y el revestimiento más interno del esófago y está normalmente formado por células planas, delgadas, llamadas células escamosas. En este lugar es donde se origina la mayoría de los cánceres, ¿no? En este epitelio. La esofagitis es una inflamación que puede dañar la mucosa y los tejidos del esófago. Estamos viendo, miren, este es un esofagograma con contraste y vemos pues la tortuosidad. Los pliegues, miren, los pliegues mucosos están tortuosos. En el esófago generalmente los pliegues son longitudinales, pero acá hay tortuosidad persistente en los pliegues mucosos. Lo mismo acá, miren, hay una tortuosidad persistente. Esta es una esquematización bastante interesante de Netter, en el que estamos viendo, ¿no? Estas imágenes inflamatorias, ¿no? Acá también miren estas imágenes, ¿no?
¿no? Irregulares de la mucosa del estómago, ¿no? La mucosa del esófago y de la unión gastroesofágica acá abajo. Miren cómo está alterado la mucosa del esófago. Acá también, miren, alteración de la mucosa del esófago. Y esto también, ¿no? La esofagitis tiene diversas causas. Pacientes, por ejemplo, inmunodeprimidos, ¿no? Son pacientes en los que el esófago, pues, se impregna de estas micosis. Por ejemplo, una esofagitis por cándida, ¿no? Esófago dilatado, inflamado, de forma heterogénea, una esofagitis por cándida. Acá también, ya vimos. Y ahora vamos a ver las varices esofágicas. Las varices esofágicas comprende la dilatación de las venas. La dilatación de las venas se dice, a la dilatación de las venas se dice varices, pueden ser varices en los miembros inferiores, varices en el esófago, circulación colateral en las paredes abdominales, o también las varices en el ano, que son las hemorroides. Son venas anormalmente dilatadas que se encuentran en la parte final del esófago. Su dilatación es consecuencia de la dificultad que el hígado enfermo ofrece al paso de la sangre. Es decir, las varices esofágicas aparecen cuando hay cirrosis hepática. Cuando hay cirrosis hepática, el hígado pues es duro, es acartonado, que dificulta la circulación sanguínea. Al dificultar la circulación sanguínea por lo duro que está el hígado, entonces la sangre no progresa, la sangre venosa no progresa, entonces van formándose estas varices, estas varices en el esófago. Ya tenemos estas imágenes no saculares, radiolúcidas, ¿no? En el esófago siempre distal, las varices esofágicas siempre aparecen en las varices, en los segmentos distales del esófago. Acá también miren estas varices esofágicas, estas formaciones saculares, o sea, hay dilataciones saculares de las venas del esófago hacia la luz del esófago, hacia la cavidad, y va formando esto, ¿no? Estas áreas son el lugar donde no queda pues el contraste, ¿no? Acá también. Vamos a hablar también de las esofagitis por corrosivo. El agente corrosivo, ¿no? Generalmente los cáusticos pueden producir hasta perforación esofágica, ¿no? Por ejemplo, pacientes estos que quieren eliminarse, a veces toman pues detergentes, toman lejía, toman cosas por el estilo y producen toda esta serie de alteraciones, ¿no? Hay estenosis, hay ensanchamiento, acá hay una fístula, ¿no? Por ingesta de lavavajillas, ¿no? Acá también hay una estenosis, una fístula, esto es una fístula, ¿no? Generalmente es en el segmento distal, ¿no? Esofagitis por cáustico, miren, en este paciente ha ingerido contraste y ha quedado una estenosis. Acá también ha quedado estrechamiento, irregularidad y una estenosis. Acá es en el esófago distal, la alteración que produce la ingesta por cáusticos. Lógicamente tenemos que tener nosotros el conocimiento clínico para correlacionar con la imagen. No somos adivinos para decir ese de esto, ¿no? Siempre presumimos, pero para hacer la correlación clínico-radiográfica hay que saber el antecedente. Hay otra patología que es la hernia hiatal, ¿no? Esta imagen es bastante representativa, ¿no? Acá es gástrica, pero
el fondo gástrico está desviado, está desplazado acá por encima del diafragma, por diversas causas, de repente un accidente de tránsito, una presión acá y se va pues, el esófago hasta la cavidad torácica, ¿no? La hernia hiatal se produce cuando el fondo gástrico protruye a través del diafragma dentro de la cavidad torácica. Estas son las imágenes, ¿no? Miren, esta es la imagen más representativa de una hernia hiatal. Miren, este es el fondo del esófago, perdón, del estómago. Miren, este es el diafragma, y miren el fondo gástrico, cómo se ha metido al área cardíaca, ¿no? Al área cardíaca se ha metido. Miren, este sería el fondo gástrico de alforje inclusive, ¿me entienden? Entonces, este es la hernia hiatal, ¿no? La unión gastroesofágica, una hernia también acá. Acá también, miren, una hernia, el esófago. Acá está el diafragma, y se ha metido el fondo gástrico, el tórax, ¿no? Y acá también, miren, la unión gastroesofágica y se ha metido parte del fondo gástrico en el tórax. A eso se llama hernia hiatal. El esófago de Barrett es otra patología. El esófago de Barrett es una afección en la que el revestimiento esofágico se modifica, volviéndose más parecido al revestimiento del intestino delgado que del esófago, ¿no? Esto tiene lugar en las zonas donde el esófago se une con el estómago, o sea, en la unión gastroesofágica. Se cree que la principal razón para que aparezca el esófago de Barrett es la inflamación crónica causada por el reflujo gastroesofágico. Acá está el diafragma, acá está el diafragma y el esófago distal por el reflujo permanente de ácido pues alcalino. El estómago sí es alcalino. Cuando hay mucho reflujo persistente, las paredes del esófago cambian de textura, se hacen como la del intestino delgado, ¿no? A eso se llama esófago de Barrett. Tumores benignos, vamos a ver el tumor benigno del esófago. Por ejemplo, acá este es un esófago con contraste y estamos viendo esta tumoración, miren. Esta tumoración que crece en la pared del esófago. Poco frecuentes, generalmente de origen subepitelial. Alrededor de 2/3 de los tumores benignos del esófago son leiomiomas, ¿no? Miren acá, el ejemplo bien típico de una tumoración, ¿no? Miren el borde bien delimitado, ¿no? También tenemos, mire, una tumoración y acá también una tumoración, ¿no? Una tumoración benigna del esófago. Lo mismo que acá, los bordes, miren, bien delimitados del esófago tumoral, ¿no? Benigna, ¿no? Vean cómo se representa en forma uniforme en sus bordes. El cáncer esofágico, este es un esquema bastante conocido, los patrones de tumores del esófago. Pueden aparecer tumores en placa, pueden aparecer tumores polipoides, es decir, que crecen hacia la luz del esófago. Pueden aparecer lesiones infiltrantes, o sea, que vayan desde el esófago, o ulcerativos, o sea, infiltrantes y ulcerativos, o sea, con una úlcera en la pared de la lesión. Y vemos acá, bueno, en placa, ¿no? También vemos por acá ulcerativos, ¿no? Infiltrantes, acá estenosantes y acá también estenosantes. Distintos tipos de cáncer esofágico. Acá tengo que decirles que el estudio no pierde actualidad actualmente, valga la redundancia. A pesar que tiene pues más de 100 años este estudio, ha aparecido la tomografía, la ecografía, la resonancia, etc. No tiene la significación que tiene estos estudios contrastados. Por ejemplo, la tomografía y la resonancia
se usa específicamente para ver extensión de lesión, no se usa para ver pues la lesión en sí. ¿Entiende? Y eso mismo sucede en el estómago, intestino delgado, también en el colon. Acá también miren está este cáncer, esta lesión infiltrativa, ¿no? En el esófago distal, inclusive con áreas de ulceración, ¿no? Central. Acá también, miren, esófago, un carcinoma de esófago, miren, y estenosante, está estenosando, está estrechando la luz de este esófago. Es una lesión ulcerativa, ¿no? De cáncer de esófago, acá también. Bueno, en la tomografía también se puede ver el cáncer de esófago. Por ejemplo, acá, como les decía, la tomografía sirve para ver extensión de lesión, o sea, extensión a órganos vecinos, no para definir la lesión misma. Para eso está el estudio contrastado del esófago y la endoscopia. Por ejemplo, acá, esta es una tomografía corteaxial, ventana mediastinal con contraste. Este es el bronquio de tronco derecho, izquierdo, acá está la carina y el esófago. En esta área del esófago hay una lesión expansiva. Esta es la aorta descendente, esta es la aorta ascendente. Y lo mismo acá, este es otro igual, ¿no? Es un corte axial de tomografía. Miren, veamos esta lesión, ¿no? En corona del esófago, con paredes bien engrosadas por un cáncer, por un proceso expansivo. Esto sirve para ver si es que está infiltrando a órganos adyacentes. Acá también, miren, esta es una reconstrucción coronal del esófago, ¿no? En esta tomografía vemos el corazón y vemos acá, ¿no? Vemos acá en el segmento terminal del esófago esta lesión expansiva del esófago. En la tomografía del esófago, bueno, para repetirles, ¿no? Esta es la tomografía, este es axial, ventana mediastinal con contraste, y miren que esto es la ubicación habitual del esófago, ¿no? Y son las paredes delgadas, ¿no? Este que está marcado en 9 es la tráquea, y detrás de la tráquea está el esófago. Y antes de un cuerpo vertebral dorsal. Acá también, miren, este es la tráquea y detrás de eso está la luz del esófago. Generalmente, cuando el esófago está normal, está contraído, no está abierto. Bien, la luz está cuando pasa la secreción, pasan alimentos, ahí recién se abre el lumen del esófago. Acá también la reconstrucción del esófago. Esta es una tomografía reconstrucción sagital, ¿no? Del esófago. Y acá también, miren, pero acá está dilatado ya el esófago, seguramente por alguna dilatación en el esófago, algún estrechamiento en el esófago distal. Acá si hablamos un poco de resúmenes, ¿no? Resumen, la calasia, un estrechamiento, ¿no? Este es una estenosis, ¿no? Un reflujo gastroesofágico. Un reflujo gastroesofágico persistente puede producir pues, el esófago de Barrett también, ¿no? Esofagitis por reflujo también. Esofagitis de Barrett también, ¿no? Miren, una estenosis y un patrón reticular, y este es un adenocarcinoma. Bueno, he tratado de ser lo más conciso posible en esta práctica de hoy día de esófago. Recién estamos entrando a la parte del aparato digestivo.
¿Algún comentario o pasamos a Fuentes? No sé, tu nombre Fuentes, para los seminarios, los dos seminarios. Te Sí, escucho. doctor, ¿se me escucha? Sí, te escucho. Sí, doctor, ya también hemos dividido los dos seminarios también, los compañeros también ya saben, entonces empezaríamos por ellos. Entre nomás, voy a ¿quién va a ser para compartirles la... Doctor. Tú le puedes dar pase, ¿no es cierto? Sí, pero usted tendría que dejar de compartir, doctor, para que puedan compartir los Ah, ya, compañeros. sí, yo voy a hacer. ¿O qué fue? El doctor se fue. Sí, fue. Solo tenía que dejar de compartir. Ya Claro. bueno. No, ya así nomás, aquí nomás. Richard, Ya lo no mandaste al desvío, doctor. Dile que ya pusieron todos, ya. Se acabó, se acabó. Acá, él te dio la potestad, así que como la hueva, ¿sabes? No voy a Oh, llamarlo. Argentina está con todo. Está haciendo un mete en gol. ¿No? Sí, yo también de partido. El doctor ya está ahí ya. Cosas, estoy escuchándolos todos. Ya, empieza ya. Sí, doctor. Voy a empezar a compartir. Correcto. Buenas noches, doctor. Cristóbal Cuello. Sí, doctor, ¿me escucha? Disculpe. ¿Aló? Sí, te escucha, ya, mira. Si puedes un poquito más fuerte. Sí, se puede escuchar, se escucha y ahí se ve. A ver, vamos a... Ya. Buenas noches con todos. Empieza ya. En Hola. esta oportunidad, Buenas noches. ¿se me escucha? Sí se escucha ya, Sí, se mira. te escucha y se te ve. Empieza, Yomira Cuellar. Bueno, le estaba diciendo, doctor, que a mi compañero Cristóbal y a mí nos ha tocado hablar sobre cáncer esofágico y cardia. También un poco sobre su clasificación, estadiaje y los distintos exámenes diagnósticos que se van a utilizar. Siguiente, por favor. Tienes de 10 a 15 minutos máximo. Ya, doctor. Bueno. Entre los dos, ¿ya? Ya, doctor, está bien, gracias. En cuanto al cáncer esofágico, sabemos que, bueno, este cáncer comienza con el revestimiento interno del esófago y se disemina hacia afuera a través de otras capas a medida que va creciendo, ¿no? Dentro de sus factores de riesgo está el consumo de tabaco, el consumo de bebidas alcohólicas en exceso, el esófago de Barré, que ya el doctor lo mencionó en clase, y, bueno, la edad avanzada. Siguiente, por favor. En cuanto a sus diagnósticos, tenemos acá, generalmente se realiza un examen físico y sus antecedentes, ¿no? Bueno, el examen del cuerpo se hace para revisar el estado general, ¿no? De salud y, bueno, identificar cualquier signo de la enfermedad o cualquier marca, ¿no? O de repente otra cosa que parezca normal. Bueno, aquí también se toman los datos sobre los hábitos de la salud, los antecedentes de las enfermedades y los tratamientos que ha llevado el paciente. Luego se solicita de repente pruebas de laboratorio para poder identificar el cáncer o radiografía de tórax, donde se muestran imágenes de áreas del interior del cuerpo, ¿no? Y también tomografía axial computarizada, resonancia magnética, tomografía por emisión de positrones y la esofagoscopía. Bueno, este es un procedimiento por el que se examina el interior del esófago para detectar algunas áreas anormales, ¿no?
Siguiente, por favor. Bueno, el cáncer de esófago presenta dos formas más comunes, ¿no? Que serían el carcinoma de células escamosas y el adenocarcinoma. Dentro del carcinoma de células escamosas, bueno, este representa el 90% de los casos de cáncer del esófago, ¿no? Y, bueno, los tumores de unión esófago gástrico se encuentran en un punto entre el esófago distal y el estómago proximal, en los que el epitelio pasa de ser escamoso a columnar, ¿no? Y la parte columnar, bueno, el escamoso es del esófago y la parte columnar sería del cardio. Siguiente, por favor. Más o menos para identificar el cáncer de cardio, he traído un caso de un paciente de 62 años que está diagnosticado con adenocarcinoma de cardia con metástasis en pulmón, hígado y ganglionares. El paciente debutó con disfagia y pérdida de peso. Y para identificar el adenocarcinoma de cardia se realizó los siguientes exámenes, que son la esofagoscopía, con biopsia, radiografía de tórax y tomografía computarizada, ¿no? Siguiente, por favor. En cuanto a la esofagogastroscopía, el informe, según la imagen, se ve la existencia de un proceso proliferativo estenosante en el esófago que está situado en la región cardial. Este produce reducción de la luz y, bueno, se logra el paso del endoscopio con mucha dificultad. Bueno, según lo que se describe es que el estómago también es distendible y de morfología normal. Según presenta el lago mucoso limpio, fundus normal, cardias, presenta una formación amelonada de aproximadamente 4 centímetros, muy friable, que esta deforma la región subcardial, ¿no? El antro, el píloro y el duodeno se encuentran normales. El diagnóstico es de neoplasia en la región cardial, ¿no? Y se tienen biopsias para un estudio anatomopatológico y estos dan resultado de adenocarcinoma de cardio, ¿no? Siguiente, por favor. Y bueno, en la radiografía de tórax se puede observar una imagen nodular en el lóbulo inferior derecho, donde está la flecha blanca. Bueno, esto se debe a que ya el paciente está haciendo metástasis, ¿no? Y por último, bueno, la tomografía computarizada, que también se puede ver el nódulo pulmonar solitario, que está en la flecha naranja. No tiene adenopatías en las cadenas ganglionares locales, presenta un esófago dilatado a lo largo de toda su extensión y dicen que es un proceso, bueno, es secundario a un proceso neoformativo en la unión cardio-hiatal, ¿no? Y presenta amplia extensión en el estómago de más de 5 centímetros, donde se presentan, ahí están las flechas rojas. Adenopatías mayores de 1 centímetro en la curvatura mayor del estómago. Bueno, destaca una de 21 por 16 milímetros, se puede observar en las flechitas verdes. Y en el hígado hay 2 lesiones hipodensas en el cuarto segmento, y hay una lesión que afecta a todo el lóbulo izquierdo, ¿no? De 9 por 7 centímetros. De centro hipodenso y es, bueno, compatible con metástasis hepáticas, ¿no? Eso se puede observar con las flechitas amarillas. Y además que se identifican 3 nódulos hipodensos de escasos milímetros en los segmentos 4, 5 y 7. Que,
bueno, tienen características físicas, ¿no? Siguiente, por favor. Y bueno, en cuanto a la clasificación de Stewart-Stein, presentan tres tipos. El tipo 1, que es la lesión en la que el centro del tumor se localiza desde 1 centímetro por arriba de la línea Z hasta 5 centímetros, en sentido oral o adenocarcinoma del esófago distal. El de tipo 2 se localiza desde 1 centímetro por arriba de la línea Z hasta 2 centímetros por debajo de esta, ¿no? También se conoce como cáncer de cardias propiamente dicho. En el tipo 3 se localiza desde los 2 centímetros por debajo de la línea Z hasta 5 centímetros. Este es el sentido caudal o también se conoce como cáncer subcardial. Siguiente, por favor. Y bueno, por último, el artículo que he encontrado lleva de título Carcinoma de esófago cervical fistulizado a tráquea. Esto es sobre un paciente, hombre de 68 años, con antecedentes de acidez, cirrosis, regurgitación, dolor esofágico y disfagia alta, ¿no? Desde ya 8 meses, que tenía empeoramientos recientemente. En el examen físico se contrastó que tenía la palidez, caquexia y salivación. Se le diagnosticó un carcinoma de esófago cervical fistulado a la tráquea. Para eso se presentaron tres radiografías del esófago contrastado. Bueno, en la primera imagen se observa una radiografía anteroposterior del esófago, que está contrastado con una imagen de sustracción en su tercio superior. Y en la segunda imagen, en la B, se aprecian dos radiografías laterales de esófago cervical, en las cuales ahí se puede observar la salida de contraste hacia la tráquea a través de una fístula. Bueno, eso sería todo, doctor, de mi parte. Ahora con mi compañero Cristóbal. Sí, buenas tardes, doctor. Voy a Muy bien. terminar con el seminario. Vamos a seguir con la parte de la estadificación. La estadificación de la TNM es una estadificación que va a poder clasificar, ¿no?, lo que es el cáncer de esófago, y actualmente se está usando lo que es la 7ª edición que se dio en el año 2010, ¿no? La clasificación de la TNM se clasifica mediante T1, T2, T3, T4. También está la N0, N1, N2, N3 y M0 y M1, ¿no? La EAT1 se va a caracterizar porque, bueno, esto depende también, tenemos que saber previamente lo que es las capas histológicas del esófago, ¿no? Porque dependiendo el crecimiento del tumor hasta qué capa se encuentra, vamos a clasificarlo. Y si compromete estructuras adyacentes o no. Entonces, el T1, por ejemplo, abarca la parte de, solamente invade la mucosa, ¿no? Cuando es T1A. Pero cuando es B, ya invade lo que es hasta la parte de la submucosa. La T2 es cuando invade la parte ya hasta la parte muscular. T3 cuando invade la parte ya de la adventicia sin sobresalir a estructuras adyacentes. Y T4 puede invadir ya a estructuras adyacentes. Y en este caso se divide en T4A y T4B. El T4A invade lo que es pleura, pericardio, diafragma. Y T4B invade lo que es aorta, cuerpo vertebral y tráquea, ¿no? Las partes posteriores. La característica es que la T4A en el caso de una cirugía, por ejemplo, puede ser resecable este tipo de tumor, pero en el T4B ya no es, ¿no? Es irresecable. En el caso de la N0 es cuando no existe metástasis a nivel de los ganglios, pero si existe metástasis a 1 o a 2 ganglios regionales es N1, si existe entre 3 y 6 ganglios regionales metástasis, N2, pero si hay metástasis a nivel de 7 o más ganglios ya es N3. Y si hay metástasis a distancia, eso quiere decir que el cáncer ha metastizado a estructuras mucho más lejanas,
a órganos lejanos es M0 si es que no hay, y M1 si es que existe una metástasis a distancia. En esta imagen podemos observar de manera muy simplificada lo que son los tumores, perdón, la clasificación de la TNM, ¿no? La característica de esta edición, de la séptima edición de la TNM, es que va a abarcar características no solamente anatómicas, sino que también no anatómicas. Y aquí está el tipo histológico, que como mi compañera había mencionado, que puede ser un adenocarcinoma o un carcinoma de células escamosas. El grado histológico, en el cual se va a abarcar si es que este tumor puede ser totalmente diferenciado o indiferenciado, y la localización del tumor puede ser de la zona superior, media o inferior del tórax, ¿no? Y en este gráfico podemos observar, por ejemplo, de manera muy explícita, ¿no? Los tipos de estadificaciones, ¿no? Vemos primero la parte histológica, que es la capa del epitelio, la muscularis mucosae, la submucosa, y la muscular y la adventicia, ¿no? Cuando el tumor solamente abarca, como dije, la parte de la mucosa, es T1A. Si abarca la submucosa, T1B. Cuando abarca muscular, T1, T2. Si abarca la parte adventicia, T3, T4. Cuando abarca ya estructuras adyacentes, que en este caso es la aorta. Cuando abarca, por ejemplo, si no abarca ningún ganglio, N0. Y si abarca un solo ganglio, N1, ¿no? En este caso. Bien. Luego tenemos la parte de el esofagograma, ¿no? El esofagograma es un estudio que va a utilizar lo que son las imágenes radiográficas, ¿no? Pero en este caso, al ser el esófago una estructura que no se va a poder visualizar, ¿no? Como convencionalmente se realiza, se realiza una radiografía, en este caso se va a utilizar un medio de contraste, ¿no? Por eso a este estudio también se le llama trago de bario, también se le llama, porque utiliza precisamente como medio de contraste el sulfato de bario, para poder contrastar y pintar, ¿no? Lo que es todo el esófago en su extensión longitudinal. Y lo que se va a poder visualizar es no solamente la estructura anatómica del esófago, sino que también se va a visualizar lo que es el funcionamiento, la parte fisiológica del esófago, ¿no? El proceso de peristalsis, ¿no? del esófago. Y la característica es que es un estudio sencillo, dinámico y que es in vivo. Se va a realizar en tiempo real. El procedimiento consiste en que al paciente lo vamos a tener que tomar varias imágenes radiográficas luego de que haya tomado lo que es la sustancia baritada, ¿no? El sulfato de bario, que aproximadamente es de entre 100 y 250 mililitros se le va a proporcionar al paciente. Luego de eso le vamos a tomar las radiografías, cada 1, cada 2 y cada 5 minutos, para poder ver o visualizar lo que es el fluido, ¿no? El flujo de ese sulfato de bario en toda la extensión longitudinal del esófago. Lo que se va a evaluar es la columna del medio de contraste, el vaciamiento esofágico y la integridad de las estructuras anatómicas del esófago, ¿no? Entre ellas está lo que son las paredes del esófago, las impresiones anatómicas que va a poder tener y también lo que es la unión esófago-gástrica, que en este caso tendría que ser el cardias. ¿Por qué se utiliza el sulfato de bario? Precisamente porque es un medio de contraste positivo, porque es de toxicidad muy baja y que además tiene poca o nula atenuación con los rayos X, ¿no? Por eso es muy utilizado. En esta imagen, por ejemplo, podemos ver, es una imagen posterior-anterior, una radiografía posterior-anterior en la que se va a visualizar el esófago de manera longitudinal. Acordémonos que el esófago está conformado por 3 partes, cervical, torácica y una parte muy pequeña que es la abdominal, ¿no? En esta imagen, que es una imagen lateral, ¿no? Una posición lateral, se va a ver también, se va a visualizar todo lo que es el esófago. Y aquí una imagen mucho más específica, se va a poder visualizar lo que son el diafragma, la unión gastroesofágica y el inicio de lo que es el estómago, ¿no? Y en este caso se va a poder visualizar, por ejemplo, la impresión aórtica, ¿no? Que es algo anatómico, es algo normal, y el diafragma también acá, ¿no? También se puede visualizar la impresión de lo que es la tráquea y el bronquio también. Pero aquí en esta imagen solo resalta lo que es la impresión aórtica. Ahora, para la utilidad del esofagograma,
Se utiliza para poder no solamente ver la estructura anatómica, sino que también para poder diagnosticar muchas enfermedades, ¿no? Como hemos mencionado en la práctica, diverticulitis, acalasias, esofagitis, varices esofágicas, hernias hiatales, el esófago de Barrett, los tumores benignos como los leiomiomas, que son los más frecuentes, y los tumores malignos, ¿no? Que son los adenocarcinomas, los carcinomas escamosos, ¿no? Como en esta imagen vemos, por ejemplo, es un esofagograma en el cual se va a poder visualizar en esta imagen un tumor benigno que se encuentra detrás del esófago, en la parte posterior del esófago, en el esófago del tercio medio, ¿no? En este caso vemos un pólipo fibrovascular de esófago en la parte distal del esófago, y esta impresión que se nota aquí, ¿no? Vendría a ser un tumor benigno llamado leiomioma, que se localiza ya en el esófago distal, ¿no? Luego tenemos lo que es la parte de los tumores malignos, ¿ya? En este caso vamos a visualizar el esófago cervical, que vamos a ver en este caso un tumor que se encuentra en la parte posterior, ¿no? En este caso vemos, por ejemplo, cómo la sustancia varitada no puede recorrer longitudinalmente el esófago porque hay algo que lo está comprimiendo al esófago, ¿no? En el esófago torácico, porque aquí vemos los pulmones, es un tumor que va a comprimir lo que es el esófago torácico. Y en esta imagen también, ¿no? Vemos cómo la sustancia varitada también que va llegando a la parte del estómago, porque todo esto es el estómago, ¿no? Se va acortando, producto de un tumor que está comprimiendo también ahí, un tumor a nivel del esófago distal, ¿no? Ya llegando a la parte del cardio, por ejemplo. Luego tenemos las tomografías. Las tomografías, su papel fundamental es específicamente establecer la estadificación del tumor, ¿no? Y con esta estadificación que ya hemos mencionado anteriormente, vamos a ver un plan, ¿no? De tratamiento, un plan quirúrgico, para poder extirparlo o no este tumor, ¿no? En esta imagen, por ejemplo, es un corte coronal, ¿no? De ventana mediastínica, que vamos a ver pues el esófago cervical, torácico y abdominal, ¿no? Acá también es un corte sagital, en el cual lo vamos a poder ver de manera muy notoria lo que es todo el esófago, ¿no? Cervical, torácico y abdominal, ¿no? Luego aquí es un corte axial, ventana mediastínica, en el cual vamos a poder observar la parte normal, ¿no? Acá vemos la tráquea, aquí vemos el callado aórtico, y esta estructura que vemos acá es el esófago, ¿no? Aquí también, pero este es un corte axial mucho más abajo, ¿no? Ya vamos por la parte del abdomen, ¿no? Vemos el hígado y aquí vemos la aorta y el esófago que se encuentra aquí, ¿no? Ahora, en cuanto a los tumores malignos de esófago, vamos a ver, como mi compañera ya mencionó, es la tercera neoplasia más frecuente del tracto gastroesofágico, y en el 90% son los carcinomas, ¿no? Carcinoma de células escamosas se encuentran en la parte del tercio medio del esófago, y los adenocarcinomas más frecuentes se encuentran en el esófago distal, ¿no? Y en esta imagen vemos pues también igual un corte axial con ventana pericárdica, y vemos pues que este grosor que presenta el esófago es un grosor irregular, es un engrosamiento de la pared que incluso está obliterando la luz de la tráquea, ¿no? En este corte también sagital también se puede observar el engrosamiento ¿no? que está teniendo lo que es el esófago, las paredes del esófago. Esta es una imagen en la cual es de un paciente con carcinoma de células escamosas del esófago del tercio medio, y esta imagen es una adenopatía metastásica, ¿no? A nivel de la carina, que es de acá, y a nivel de la ventana aortopulmonar, ¿no? Que en la parte del esófago ya distal, ¿no? Y por último, la revista
en el cual esta revista es de la Sociedad Española de Revistas Médicas. En la sección de radiología se estableció este artículo, que es de cáncer de esófago, particularidades anatómicas, estadificación y técnicas de imagen. Es del año 2016, en el cual se resume que el cáncer de esófago es uno de los tumores de comportamiento agresivo, y que precisamente en este artículo se establece la clasificación actual de la TNM, en el cual se clasifica mediante la 7ª edición que ya expliqué al principio. Y lo importante aquí es que precisa específicamente lo que es la determinación del estado clínico inicial mediante las técnicas de imágenes, ¿no? En este caso es una ecoendoscopía, una tomografía computarizada, una tomografía por emisión de positrones y una resonancia magnética, que nos va a desempeñar un papel esencial para la elección, la planificación y la evaluación del tratamiento. Ellos establecen, por ejemplo, que ante una sospecha o ante una presencia de un cáncer un cáncer de esófago, se va a iniciar con una TC, ¿no? Abdominopélvica, tóraco-abdominopélvica, o un PET, ¿no? Es una tomografía con emisión de positrones. Y dependiendo de eso vamos a ir viendo a qué estadificación presenta este cáncer, ¿no? Si es una estadificación no tan alta, no tan grave, ¿no? Se va a especificar aún más con una ecoendoscopía y con una punción por aspiración de aguja fina para poder determinar si es una estadificación T1A o T1B o T1-2, ¿no? Dependiendo de eso vamos a ver el tratamiento quirúrgico, que puede ser una resección endoscópica o una cirugía. Pero si es ya metastásico, ya es un tratamiento paliativo, ¿no? Y este es un algoritmo en el cual se va a ir siguiendo hasta llegar a un tratamiento o hasta una resonancia magnética, en este caso si es que la estadificación es mayor a T3, ¿no? Y si es mayor a T3 también, vamos a determinar mediante un tratamiento neoadyuvante, una quimioterapia con radioterapia, en el cual nos va a guiar para qué tratamiento se puede llevar ese tumor, ¿no? La conclusión de este artículo es que los radiólogos debemos estar familiarizados con las características anatómicas especiales y la clasificación actual del cáncer de esófago, y conocer la utilidad de cada una de las herramientas de diagnóstico por la imagen disponibles para proporcionar información relevante en el manejo clínico de estos pacientes. Y eso sería todo. Gracias. Muy bien, muy bien. Bien. La siguiente exposición. Sí, doctor, buenas tardes. Voy a compartir mi pantalla. Buenas noches. Ok, ¿se logra visualizar? Sí, se ve y se oye. Ok, buenas noches, doctor y compañeros. Bueno, en esta oportunidad mi compañera de Almeida y yo vamos a presentar acerca del abdomen agudo, el ilio y el neumoperitoneo, estudio por imágenes. Ok, yo voy a hablar acerca del abdomen agudo, la imagenología. Y bueno, para ello voy a comenzar mencionando algunas consideraciones generales. Bueno, comentando que el abdomen agudo es un proceso patológico intraabdominal, es de aparición súbita. Los signos y síntomas predominantes son el dolor. Vamos a observar también alteraciones tanto locales como sistémicas y bueno, es importante el diagnóstico temprano, la etiología, de forma inmediata para que se puedan evitar futuras complicaciones, ya que se puede comprometer incluso la vida del paciente, ¿no? Bueno, en esta imagen se ven algunas patologías asociadas a la localización del dolor, que vienen a ser las causas más frecuentes de abdomen agudo. Está, por ejemplo, la colitiasis, cólico biliar, etcétera, una apendicitis, etcétera. Bueno,
Aunque la mayor parte de los estudios de imagen de abdomen se llevan a cabo mediante la ATC o la ecografía, aún en muchos pacientes se sigue pidiendo el estudio radiológico simple de abdomen como un primer paso antes de efectuar los demás estudios. Así que, bueno, a lo largo de la exposición voy a hablar con mayor detalle acerca de la serie radiológica del abdomen agudo, en el cual vamos a ver estas proyecciones y aspectos que vamos a valorar en las posiciones del cúbito supino, del cúbito prono, bipedestación y el tórax en bipedestación, donde vamos a observar estas características. Bueno, vamos a ir profundizando cada una de ellas a continuación. Así que en primer lugar tenemos la serie radiológica del abdomen agudo en proyección de cúbito supino. Bueno, en esta proyección vamos a evaluar el patrón general de gas, donde también se va a incluir la cantidad de aire y la cantidad de líquido, así como también la localización más probable que tengan. En esta proyección también se va a evaluar que haya una ausencia de calcificaciones, o bueno, también su presencia, así como también la presencia de masas que tengan la densidad de tejidos blancos. Bueno, en esta imagen podemos observar que hay, bueno, se ve el aire en el estómago, así como también se puede ver aire en 2 o 3 asas del intestino delgado que no están dilatados. Y en esta porción que indica la flecha blanca, se va a ver el colon recto sigmoide. Y bueno, aquí también se logra presenciar los bordes externos del psoas. Ahora, para obtener esta imagen, el paciente se va a encontrar con la espalda sobre la mesa de rayos X, y el haz de rayos X está de forma vertical que se va a dirigir, bueno, inferiormente. Con respecto al decúbito prono, aquí se va a identificar la presencia de gases tanto en el colon ascendente, descendente, en el recto y en el colon sigmoideo. Ya que en esta posición de decúbito prono, los puntos más altos del intestino grueso van a corresponder al recto y al colon sigmoide. Entonces, en esta posición, el aire se va a desplazar hacia la zona de recto sigmoidea. Bueno, en esta imagen podemos observar las partes más altas que corresponden a los segmentos ascendente y descendente del colon, que vienen a ser estas dos. Y en la parte de abajo se puede observar el aire en el segmento recto sigmoideo que tiene la forma de S. Ahora, estos pacientes, para obtener este tipo de imagen, se van a colocar con el abdomen sobre la mesa de rayos X, y el haz de rayos X se va a dirigir verticalmente hacia abajo. Ahora, muchos pacientes son incapaces de colocarse en esta posición de cúbito prono, ya sea por la enfermedad o, por ejemplo, si tiene un dolor abdominal muy intenso o quizá ha tenido una cirugía reciente. Entonces, en estos casos, se da una proyección alternativa en la cual el paciente se va a colocar en decúbito lateral, y esta proyección se va a llamar lateral del recto. Bueno, aquí puse una imagen anatómica donde podemos identificar las porciones del colon. Aquí se ubica el colon sigmoide. Bueno, en esta proyección lateral del recto va a permitir demostrar la presencia o ausencia de aire en el recto y en el colon sigmoide. Muchas veces esta presencia de aire o la ausencia puede indicar, o bueno, sugerir una obstrucción intestinal mecánica, como vamos a ir viendo más adelante. Ok, con respecto a la proyección en bipedestación, bueno, en esta proyección vamos a ver el aire extraluminal y los niveles hidraéreos. El aire extraluminal nos referimos al aire libre que va a estar en la cavidad peritoneal. Bueno, en la imagen vamos a observar el nivel hidroaéreo que se encuentra en la zona del estómago, y también podemos observar, bueno, pero de menor tamaño, en algunas asas del intestino delgado que no están dilatados. Ahora, en caso del colon, no vamos a lograr
observar estos niveles hidroaéreos. Sin embargo, en ciertos casos sí se puede hallar, pero es muy escaso. Así que si se logra observar, esto se va a ver inmediatamente por debajo del hemidiafragma derecho. Ahora, ¿cómo se va a obtener esta imagen? Bueno, para ello el paciente se encuentra ya sea de pie o también puede encontrarse sentado, pero con la espalda erguida. Sin embargo, y bueno, el haz rayos X que se encuentra horizontalmente. Sin embargo, en esos pacientes con un dolor abdominal agudo es complicado que se encuentren totalmente erguidos. Así que la proyección alternativa para estos pacientes con estos signos de abdominales agudos va a ser la proyección lateral izquierda en esta posición. Bueno, el paciente se va a colocar sobre el lado izquierdo de su cuerpo, sobre la mesa de rayos X, y de esta forma el aire que se encuentra libre se va a desplazar hacia la parte más alta de la cavidad abdominal, que en este caso corresponde al lado derecho. Bueno, en esta imagen, bueno, se observa que el aire va a ir hacia la zona de arriba. En este caso, en esta imagen B, se narra que este paciente tiene una úlcera perforada. Entonces se va a ver como el aire libre está yendo hacia la zona hacia la zona superior, en este caso, va a formar esta media luna negra que se va a encontrar sobre el borde externo del hígado. Y esto va a corresponder al nivel hidroaéreo, ya que este aire libre también se va a juntar con el líquido de la cavidad peritoneal. Bueno, por último, con respecto a la proyección, tenemos a la del tórax en bipedestación, que en muchos casos no se incluye, pero también es importante ya que nos va a permitir visualizar el aire debajo del diafragma. Bueno, podemos detectar neumonías que en las bases pulmonares, que en muchos casos puede imitar síntomas de un abdomen agudo, así que podría ayudarnos en el diagnóstico diferencial entre ambos. Así como también se pueden detectar derrames pleurales que en el caso de estas patologías son secundarias, como por ejemplo en el caso de la pancreatitis, que puede asociarse con un derrame pleural izquierdo, o también en caso de tumores ováricos, o si hay un absceso localizado bajo el hemidiafragma derecho, que también se conoce como absceso subfrénico. Bueno, para ello el paciente permanece en bipedestación o puede encontrarse también sentado. Y el haz de rayos X se va a encontrar de forma horizontal. Ok, vamos a proseguir con la evaluación de abdomen agudo mediante la ecografía. Ahora, si bien la ecografía no es el gold estándar, se va a considerar como la primera herramienta diagnóstica debido a la alta disponibilidad que tiene. Y bueno, a continuación voy a describir características ecográficas acerca de con respecto a la apendicitis, que también cursa con este abdomen agudo. Bueno, en esta imagen se observan regiones topográficas para la ultrasonografía. Bueno, esos círculos grises, en el caso del número 3, corresponde al estómago, el número 2 a la vesícula biliar y el número 1 corresponde al hígado. Bueno, entre los más frecuentes se encuentran la colicitis aguda, el cólico renal, la apendicitis, así que en este caso voy a hablar acerca de la apendicitis. Bueno, aquí tenemos las que no son complicadas, que son quienes fueron abordadas en el tiempo debido. Y por otro lado también están las complicadas, donde vamos a encontrar las peritonitis difusas y las localizadas, donde encontramos los abscesos apendiculares y el plastrón apendicular. Ok, los criterios para el diagnóstico ecográfico tenemos estos 5, de los cuales los 3 primeros van a ser los principales, donde encontramos que es un tubo no compresible mayor a 7 milímetros, si es que encontramos el signo de McBurney ecográfico positivo y la presencia de un apendicolito. Y los otros dos, van a ayudarnos en el diagnóstico de la apendicitis también. Bueno, en esta imagen observamos el apéndice, que se va a ver como un tubo no compresible
según lo que se narra, el tamaño aproximado de este es de 38 por 12 milímetros, que está superando los 7 milímetros que mencionamos. Además, también podemos observar la grasa mesentérica adyacente, que es hiperecogénica, y la presencia del apendicolito, que está proyectando la sombra acústica. Entonces, estas características se irán cumpliendo con las tres principales que mencionamos para el diagnóstico de la apendicitis. Y en caso del plastrón apendicular, vamos a observar que en la ecografía se va a ver una masa inflamatoria, que es el resultado del adosamiento de varias vísceras. Por ejemplo, en esta imagen se pueden observar las asas intestinales que están aglomeradas, así como también la pared se va a encontrar engrosada. También se logra ver la grasa mesentérica que está hiperecogénica, la que está adyacente, y también se ve la grasa normal que lo rodea, que corresponde al plastrón apendicular. Y con respecto al artículo, si bien mencionamos la importancia de la ecografía como una herramienta diagnóstica en la apendicitis, en este artículo nos va a hablar acerca de los factores técnicos que limitan este estudio. Por ejemplo, está cuando hay una ausencia de ayuno, la interposición de las asas intestinales, y la más importante que menciona en el artículo es acerca de la presencia del panículo adiposo abundante, que lo vamos a observar en los pacientes con sobrepeso o también los pacientes obesos. Y es este panículo adiposo abundante lo que va a atenuar el ultrasonido, haciendo que en la ecografía del apéndice apenas se pueda visualizar. Por lo tanto, el diagnóstico no es el adecuado. Por estas limitaciones es que estos autores van a considerar que el ultrasonido no debe ser considerado como una herramienta de primera línea diagnóstica para estos pacientes con sobrepeso y obesidad. En este mismo artículo se va a citar un estudio realizado por el doctor Josephson y otros autores más, donde se realizó, ellos realizaron el ultrasonido en 142 pacientes que tenían sospecha clínica de apendicitis aguda y que iban a cursar tanto con un IMC mayor a 25 como otros pacientes que cursaban con un IMC menor a 25. En el caso de los que tenían un IMC mayor a 25, solo pudieron visualizar el apéndice cecal en un 27%, mientras que los pacientes que tienen un IMC menor a 25 iban a lograr evidenciar el apéndice cecal en un 76%, y con esto estarían al menos confirmando la hipótesis que habían planteado. Como conclusión, se menciona acerca del el exceso de panículo adiposo, que es una característica inherente a esos pacientes con sobrepeso y obesidad. Y como esta morbilidad está en aumento, no se debería considerar a la ecografía como una herramienta de primera línea en estos pacientes, ya que pese a que hemos mencionado las ventajas que posee, como la disponibilidad, en estos pacientes en realidad no aportaría una información diagnóstica relevante, por tanto ocasionaría el retraso en la terapéutica que se le vaya a dar. Y eso es todo por mi parte, y va a continuar mi compañera de Almeida. Bien, me avisan por favor si se puede ver y escuchar normal. Yo te veo y te escucho, ¿no? Ok, entonces, vamos a hablar acerca de lo que es el ilio. Y esto es la oclusión o parálisis que se da a nivel del intestino, que va a impedir el paso hacia adelante del contenido intestinal. Aquí podemos distinguir dos tipos, ¿no? El ilio mecánico y el ilio funcional. El mecánico puede darse por una compresión externa, ya sea por adherencias de cirugías, por hernias, por cambios en la pared intestinal, ya sea causado por un tumor, por inflamación o por una infección.
o también por una obstrucción de la luz, ya sea por coprostasis o una invaginación intestinal. Bueno, y podemos distinguirlo también por un hilo mecánico agudo y completo, en el que el intestino va a estar muy dilatado y las paredes van a estar finas, casi translúcidas, ¿no? Y uno crónico en la que, bueno, pues ya debido al tiempo la pared va a estar engrosada y por la hipertrofia que se da a nivel de la capa muscular. En el caso del hilio funcional, esto no se debe a una obstrucción, sino más bien a una disminución o ausencia de las contracciones del músculo liso que ocurren normalmente en la pared intestinal. Entre las causas podemos encontrar al hilio reflectorario tras una cirugía o inducida por lesiones intraabdominales o retroperitoneales. También se puede dar por una inducción de drogas, como los opioides o algunas drogas neurolépticas. Otra de las causas también puede ser un hilio metabólico, ¿no? Que se da por hipopotasemia o por diabetes mellitus. Bueno, aquí la presentación es variable según cada etiología y no podríamos mencionar todos. Bueno, los estudios por imágenes que se dan para poder identificar al hilio son la radiografía, que es un estudio, bueno, pues que tiene una sensibilidad del 69% y una especificidad del 57%. Se pueden hacer radiografías simples o con contraste. Y estas por lo general están indicadas para pacientes más clínicamente estables o sin evidencia de infección o con síntomas leves. Bueno, también podemos, se puede dar el estudio de la ecografía, que bueno, es un medio útil para la detección de líquido libre o hernia encarcelada, pero esto es pues un uso limitado, ¿no? Porque hay pacientes que no pueden, que no pueden acceder ay, no me estoy confundiendo, disculpen. Esto es limitado porque el artefacto del aire en el abdomen está distendido, ¿no? Entonces, cuando hay esto, pues no va a dar una imagen muy clara. Y al contrario, su uso más indicado es para pacientes cuando están inestables, porque no podemos llevarlo a una sala de radiografía o no tenemos disponible un radiógrafo movible, o para quienes la radiación está contraindicada, ¿no? Como en el caso de las embarazadas o los niños, que se trata de evitar en lo posible. También, bueno, tenemos a la tomografía computarizada, que es el medio de contraste que se da con medio de contraste o también sin él, ¿no? Y tiene una sensibilidad por encima del 90% al igual que la especificidad. Pues sus ventajas son que permite evaluar la gravedad, la localización, o sea, es más precisa, y permite determinar la causa, además de otras complicaciones como la isquemia o la perforación, ¿no? Esta además también es el gold estándar. La desventaja de esto es que quizás puede tomar demasiado tiempo, ¿no? Y hay pacientes que simplemente no podemos trasladarlos a la sala. Por lo que, bueno, a veces solo podemos tener las dos anteriores. Pero esta es en la que se podría observar mejor. Bueno, entre los distintos signos que podemos encontrar en el hilio, tenemos aquí, esta es una radiografía anteroposterior vertical o en bipedestación simple. Y acá, bueno, aquí lo que vemos en la radiografía es la dilatación de las asas intestinales, como podemos ver, están aumentadas de tamaño. Y acá tenemos una vista del mismo paciente de cúbito lateral, en la que
Uy, se pegó la misma foto. Debía ser otra. Bueno, pasamos a la siguiente. Este es un esquema más didáctico acerca de cómo se ve la obstrucción intestinal, lo que sería causante de un hilio mecánico. Uno de los signos que se puede ver es la de las pilas de monedas, que se van a ver más o menos de esta forma, ¿no? Y la de los niveles hidroaéreos, que se va a observar cuando el paciente está, cuando se toma la incidencia es de pie, o sea, el paciente tiene que estar de pie, ¿no? Y se van a ver estas manchas. En la, esta es una vista en la que podemos ver los niveles hidroaéreos acá en escalera, ¿no? Que como pueden ver, son pues bastante similares. Bueno, este es una tomografía computarizada. Esta, aquí también es por un hilio mecánico. Se ve una dilatación en todo esta área que está dilatada. Y acá, si se dan cuenta, hay un cambio brusco de volumen, ¿no? O de calibre, mejor dicho. Acá está como que más grande y acá más angosto. ¿Sí? Y bueno, pues esto estaría indicando que acá hay una estenosis, ¿no? Y esto sería, acá a este nivel está la obstrucción. Esto, bueno, es un hallazgo que se da cuando se intervino al paciente, ¿no? Que se puede ver, esto era el divertículo que estaba como que estenosando el intestino, ¿no? Y bueno, esto es, eh, se ve la lesión que deja, ¿no? Y todavía es un área hipoprofundidad. Esta es otra tomografía. Aquí lo que podemos ver con las flechas amarillas, pues las asas dilatadas están aumentadas de tamaño. Aquí en la flecha verde vemos una hernia umbilical, ¿no? Que sería lo que estaría obstruyendo el paso del contenido intestinal. Y aquí a este lado, pues ya vemos el área que no está comprimida, ¿no? O sea, es de un tamaño más normal. Bueno, para el neumoperitoneo, tenemos que la definición de neumoperitoneo es la presencia anómala de aire dentro de la cavidad peritoneal o abdominal. Y se puede dar por perforación de víscera, ya sea secundaria a una cirugía abdominal o no. También puede darse por una infección como una neumatosis quística o incluso por una contusión. No, en realidad son causas bastante variadas. Los signos que podemos encontrar en la radiología del neumoperitoneo en realidad son bastante variados. Entre ellos encontramos, bueno, una evidencia de esto es el aire libre subdiafragmático. Podemos ver que aquí, bueno, el hígado y debajo del diafragma, una línea muy delgada y vemos pues la presencia de aire, ¿no? Que esto sería justamente el aire dentro del peritoneo. Aquí al costado tenemos el signo de la doble pared o de Rigler y esto se da cuando acá podemos visualizar que la pared intestinal ahí tiene aire, o sea, gas entre ellas, ¿no? Y por eso podemos ver ambos bordes, tanto por dentro como por fuera, ¿no? Esa es una radiografía simple y bueno, vemos las asas intestinales dilatadas y ya, aquí está, este es el signo del ligamento falciforme. Eh, es, bueno, básicamente que se puede evidenciar el ligamento, ¿no? Esto,
quizás aquí solo podemos distinguir una línea, ¿no? Pero en una tomografía podemos ver cómo el ligamento pues está bastante separado, ¿no? Acá por la presencia del aire entre ambas capas. Aquí este es el signo del triángulo, que podemos ver la presencia de aire entre las asas intestinales, ¿no? Por aquí un triángulo y por acá otro. Y para hablar acerca del artículo que voy a presentar, ¿no? Bueno, eso se llama, el artículo se llama neumoperitoneo no quirúrgico. Como habíamos dicho, el neumoperitoneo, aunque su causa principal es la que se da de manera secundaria de una intervención quirúrgica, esta no siempre se da a causa de esta, ¿no? Bueno, entre los casos espontáneos, las causas frecuentes se dan por vía intratorácica, ya puede ser por uso de ventilación mecánica, por barotrauma, incluso por EPOC, tuberculosis o contusión pulmonar. Y también hay otras causas, como la referida en este caso, ¿no? Que se da por neumatosis quística intestinal. Aquí lo que quería, el objetivo de los autores era no olvidar es el hecho de que la única causa no es pues solo la posoperatoria, y que dentro de esta causa, ¿no? Que era neumoquística, la neumatosis quística, el autor recomendaba un tratamiento conservador, ¿no? Que era un paciente ya adulto mayor, pero a pesar de esto, después estaba estable, ¿no? A pesar de tener un neumoperitoneo. Bueno, aquí algunas de las imágenes que presentaron dentro del caso. Acá se ve la neumatosis intestinal. Y aquí se puede evidenciar el aire dentro del peritoneo. Bueno, eso sería todo. Muy bien, muy bien. Las exposiciones con sus revistas. A ver, ¿qué más hay, Fuentes? ¿El caso? Sí, doctor, sería el caso clínico. A ver, que se presenten los que presenten. ¿Va? Sí, doctor. Los compañeros. Buenas noches, doctor. Un momentito, estoy presentando el caso. ¿Se puede ver mi pantalla? Sí, se ve. Sí, perfecto. Ya, vamos a comenzar. ¿Quiénes van a participar? ¿Aló? González Peralta, ¿no? Sí, doctor. El caso clínico lo vamos a exponer la alumna Eileen Hilario, Jason Guaita, Carlos Eros y quien le habla, Carlos González. Guaita, Hilario, ¿quién más? Carlos Gurrionero, Carlos Erros Gurrionero. Ya, Carlos Gurrionero, Guaita, Hilario y González Peralta. Ya, correcto. Empiecen. Sí, doctor, buenas noches. Buenas noches, compañeros. Yo soy Eileen Hilario y bueno, vamos a comenzar ya hablando ya del caso clínico de esta semana. Siguiente. Bien. Bueno, este caso nos refiere a un paciente de 24 años que va a residir en el área rural de Colombia, quien va a consultar al hospital de Medellín por un cuadro clínico
ya de 2 meses de evolución, ¿no? Como que ya este tiempo nos indica pues que ya este problema pues se ha hecho como que medio crónico, ¿no? En donde se va a evidenciar presencia pues de astenia, ¿no? Que es pues obviamente cansancio, fatiga. También se ve arinamia, ¿no? Que es pues cuando se pierde ya o se empieza a perder ya la fuerza física. También se va a ver hemiparesia, ¿no? Que va a estar afectando en este caso al lado izquierdo del cuerpo. Y bueno, a esto también va a estar asociado una pérdida de peso. También vamos a ver diaforesis nocturna, fiebres, diarreas, incontinencia urinaria y también pues un dolor a nivel del epigastrio, ¿no? Entonces, hasta acá pues se puede evidenciar pues, por ejemplo, un síndrome febril, un síndrome caquéctico también, ¿no? Que está pues justamente evidenciado en la pérdida de peso junto con la astenia y la arinamia. También se puede evidenciar, bueno, un síndrome también neurológico hemiparésico y, bueno, un síndrome doloroso a nivel epigástrico, ¿no? Bueno, continuando, también nos menciona que en los 8 días previos presentó pérdida de apetito, también lesiones blanquecinas en la boca, odinofagia también, que es el dolor, ¿no? Al momento de consumir alimentos o líquidos. Y bueno, también se evidencian lesiones de forma hiperpigmentada a nivel del brazo izquierdo y hipopigmentada en las piernas, ¿no? Entonces, en este último párrafo lo que podemos resaltar son justamente esas lesiones blanquecinas, ¿no? A nivel bucal, lo cual pues nos hace también sospechar, ¿no? Que nuestro paciente pues padece justamente de una infección, ¿no? Puede ser viral, bacteriana, pero justamente por el hecho de que son lesiones blanquecinas, pues, y obviamente viendo la frecuencia con la que se presentan, pues podemos sospechar de una infección micótica. En este caso, pues, puede ser, por ejemplo, una candidiasis, ¿no? Bueno, en el caso de la odinofagia, ello, bueno, nos refleja también, pues, ¿no? Que el paciente puede que tener, ¿no? Algo a nivel, pues, de la vía digestiva alta, ¿no? Quizá, pues, alguna ulceración, ¿no? Que justamente causa ese dolor. Ahora, bueno, para ver, pues, una lesión en la boca, luego hay, pues, una lesión probablemente a nivel de la vía digestiva alta, ¿no? Y también se menciona una lesión cutánea, entonces el hecho de que haya, pues, lesiones en diferentes partes, pues, nos hacen también entender, ¿no? Que probablemente la causante de esto, pues, está como que relacionada, ¿no? Ha estado comprometiendo distintos órganos, ¿no? Como que se ha estado diseminando. Bueno, aparte también, ¿no? Recordar la presencia de la hemiparesia, bueno, de la caquexia también, ¿no? Entonces como que hay ciertos indicadores de que todo esto, pues, de cierta forma ya se está viendo relacionado, ¿no? Siguiente. Bueno, en cuanto a los antecedentes, nos refiere consumo de cannabinoides y tabaquismo desde los 14 años, ¿no? O sea, ya más o menos desde hace 10 años, ¿no? Y bueno, también menciona relaciones heterosexuales con 3 parejas desde que inició actividad sexual y sin uso de preservativos, ¿no? Entonces, esto nos puede también dar a entender, ¿no? Que este paciente, pues, fue más susceptible, ¿no? Que pueda también contraer una ETS, ¿no? Como el VIH, el SIDA, por ejemplo. Y bueno, también se evidencia un trauma craneoencefálico y bueno, sobredosis de fármacos de hace 2 años. Siguiente. Bueno, doctor, continuando, vamos a hablar acerca del examen físico que se le realizó a nuestro paciente previo al examen, en este caso al estudio por imágenes, que también se le va a pedir. Con respecto al examen físico, pues a nivel de lectoscopía, la edad aparente de nuestro paciente fue de 25 años, la fascia pues tenía una fascia caquética, es decir, con palidez y relieves óseos muy bien marcados, se puede decir con una cara triste y cansada.
El nivel de conciencia, pues nuestro paciente se encontraba desorientado en tiempo, espacio y persona. Y bueno, actitud y posición adecuada en bipedestación, ambulatorio, un ámbito constitucional debido a esta fase caréctica, pues leptosómico, pero con integridad completa de extremidades. Un estado de nutrición, pues podríamos categorizarlo en un bajo peso, y un estado de hidratación, pues normohidratado. Con respecto a las funciones vitales, no se nos ha dado toda la información correspondiente, sin embargo, se nos menciona que presenta un cuadro febril. No se especifica el valor del cuadro febril, sin embargo, es muy importante considerarlo. Una vez que se le ha realizado esto, se procede a realizar el examen general, un examen de piel y faneras. Si bien la piel, como hemos mencionado, estaba normohidratada al tacto, poseía algunas lesiones redondas e hiperpigmentadas de aproximadamente 0,5 centímetros en brazo y mano izquierda. A nivel de órganos reproductores se encuentran úlceras en el pene y también condilomas planos en la región anal. Tenemos que recordar que los condilomas van a ser estas verrugas genitales y muchas veces son los tipos más comunes de infecciones de transmisión sexual, ¿no? A nivel de examen de tejido celular subcutáneo, pues no se evidencia edema característico, las uñas de color y superficie normal, sin signos de micosis o heridas. El examen de ganglios linfáticos, pues tanto los ganglios cervicales, axilares, torácicos y de ingle de tamaño normal, y un examen de aparato locomotor igual, marcha normal y conservada. Sin embargo, al estudio de las extremidades, principalmente inferiores y superiores, el paciente, pues, en la inspección se encontraba en bipedestación sin alteración de algunos alineamientos en miembros superiores ni inferiores, pero en la palpación se notó pues que el brazo izquierdo estaba hipertónico y con cuadros espásticos. Los músculos estaban hipertróficos en las 4 extremidades, tanto extremidades superiores como inferiores, y con un tono muscular pues y volumen alterado, ¿no? Al examen regional, lo más destacado es que en la cabeza y cuello, si bien en la cabeza pues normocefálico, mantenía la posición estable, no había ninguna deformación o tumoración visible, el cuello sí presentaba adenopatías, al igual que la axila y las fosas popliteas, entonces era otra característica a considerar. Los ojos, sin ninguna característica a destacar, simétricos y normales, pupilas céntricas e isocóricas, el fondo de ojo también sin signo de cruce, no presenta ningún exudado, nariz, orejas y oídos y pabellón auricular, pues normales. Lo más destacado dentro de este examen regional, pues a nivel de la boca se presentaba comisuras sin lesiones, pero la cavidad oral sí presentaba lesiones blanquecinas compatibles con Muget, que es muy común en la candidiasis oral, que va a ser una infección en la que la Candida albicans pues se acumula en el revestimiento de la boca, ¿no? Y generalmente se manifiesta como lesiones blancas, cremosas, que aparecen a nivel de la lengua o las mejillas internas. Nuestro paciente tenía eso. Y finalmente el examen clínico respiratorio, que era lo más destacado, pues fue durante la auscultación se escucharon crépitos generalizados, es decir, estos pequeños ruidos chasqueantes, burbujeantes en los pulmones, que normalmente se escucha cuando una persona inhala. Y bueno, una vez que se le realice el examen físico, se le procede a realizar, o se le pide una serie de pruebas diagnósticas por imágenes, que a continuación mi compañero va a detallar. Muchas gracias. Bien, gracias Jason. Bien, entonces estamos hablando pues de una persona evidentemente con conductas de riesgo, una conducta pues desordenada, consumidor de drogas, también podríamos decir, estamos hablando de un paciente de 24 años, no está en una edad donde tiene múltiples parejas sexuales, y un dato importante que nos indica que practica pues sexo y no se protege, ¿no? Ahora, en el examen ya nos lo han dicho los compañeros, hay lesiones sugerentes a un problema pues netamente de VIH tal vez, ¿no? Entonces lo primero que llama la atención es el Muget que presenta a nivel de la cavidad oral, que usualmente es un signo característico, ¿no? De presencia de hongos en pacientes inmunodeprimidos, ¿no? Por producto de la candidiasis. Entonces, en un primer momento se le pide una endoscopía. Esta endoscopía, pues, va a reflejar, vamos a poner un ratito más. Ya. En esta primera endoscopía que se le pide a este paciente, pues se reportó pues en la mucosa esofágica, más o menos en el tercio superior y en el tercio medio, una severa inflamación
de característica circunferencial, como ustedes pueden ver, ¿no? En las imágenes, de características circunferenciales, y que va a presentar en todo el trayecto, pues, úlceras de aproximadamente, pues, de unas úlceras de 3 a 6 milímetros, acompañado, pues, de tejido fibroso. Y también hay que recalcar estos pequeños bultos, estos pequeños lóbulos, ¿no? Que son unos pseudopólipos inflamatorios. Y también, al momento de hacer el ingreso del endoscopio, las paredes se lesionan muy fácilmente. Hay una debilidad capilar y comienza, pues, a sangrar básicamente en el tercio distal del esófago. Se observa ya más o menos, ya llegando, pues, ya terminando la porción distal del esófago, se pueden evidenciar unas lesiones un tanto algodonosas, un tanto blanquecinas, ¿no? No tiene bordes definidos, que ciertamente al momento de hacer el procedimiento de la endoscopía se hace un barrido, un lavado, ¿no? Con solución fisiológica, y no desaparece. Ya no desaparece. Entonces descartan que podría haber sido tal vez un contenido gástrico, cualquier otra cosa que se podría haber barrido con el lavado. Entonces, lo que en esta primera endoscopia, pues, se evidencia, pues, algo anormal. Por lo tanto, en esta primera endoscopia se toma una muestra de tejido y se manda a patología y a microbiología. Muy independientemente, se confirma el diagnóstico del paciente de SIDA de novo con 67.400 copias de virus y 73 CD4, con una neurosífilis y, bueno, pues, evidentemente una candidiasis oral y esofágica. Las biopsias y los cultivos de esófago nos van a indicar que sí hay estas lesiones están, pues, por un compromiso de histoplasma capsulatum, ¿ya? Por lo tanto, ya teniendo esta primera toma, esta primera evidencia, proceden a indicarle un tratamiento antirretroviral, como es el Targa para el VIH, y un tratamiento antifúngico. Ya en este caso menciona que se le ha administrado lo que es el fluconazol, que posteriormente se le ha cambiado a anfotericina B por un tema de toxicidad hepática. Pasaron los días, aproximadamente 15 días indican, de inicio del tratamiento, y el paciente regresa por presentar un problema de disfagia. Pero esta disfagia ya viene acompañado por fiebre. Entonces le vuelven a tomar una endoscopía, y como se puede evidenciar también acá en las imágenes, las lesiones que era muy evidente en esta primera endoscopía, en esta segunda endoscopía, y ya ha mejorado bastante, ¿no? En el tema de las lesiones. Pero si hacemos una revisión, si somos un poco más minuciosos en el tema del lumen del esófago, hay una ligera disminución del lumen. Entonces, a este paciente, en esta segunda endoscopía, le vuelven a reestructurar el tratamiento, y le dan, pues, le adicionan lo que es una dieta especial, una dieta que en este caso es una dieta líquida, una dieta que no sea, pues, relativamente sólida, por el tema de que se está evidenciando que podría haber una estenosis. Muy bien, entonces el paciente, pues, se le hace una tercera endoscopía ya después, y miren lo que sucede acá. Miren lo que sucede en esta parte. Ya más o menos
a los 20 centímetros de ingresar el endoscopio, ya tomando como referencia la arcada dentaria, se observa una disminución del lumen evidente acá, como se puede observar. Es una disminución del lumen de aproximadamente pues ya 5 milímetros, perdón, lo cual pues ya no permite el paso del endoscopio. Ya se limita el paso. Entonces, como ya, y como pueden observar, al momento de tratar de hacer la maniobra, de introducir, pues, hay lesión a nivel, pues, de la mucosa, ¿no? De la mucosa. Por lo tanto, se solicita, pues, un esofagograma, ¿no? Como ya el doctor incluso nos lo ha mencionado, es uno de los procedimientos básicos en este tipo de sospechas, ¿no? Ante una estenosis, donde consiste en administrar al paciente un compuesto que en este caso es el bario, se le hace la ingesta y te da pues imágenes bueno, en este caso radiopacas, ¿no? Muy radiopacas. Y eso pues lo que ayuda pues a evidenciar esta lesión. Bueno, en este caso es una estenosis bien marcada de aproximadamente pues 3 centímetros, y está pues como, bueno, no es tan difícil de deducirlo, está ocupando entre el tercio medio y el tercio superior del esófago, ¿no? Ahora va a recordar que el primer tercio del esófago pues está constituido por músculo esquelético, y los 2 tercios distales va a estar pues constituido por músculo liso a nivel pues del callado aórtico. ¿Qué más podemos observar? Que no, si bien es cierto, hay un ensanchamiento, hay una dilatación preestenótica. Sin embargo, en la postestenótica, pues acá se puede ver, todavía no hay un ensanchamiento muy marcado a este nivel. Y es por eso que se confirma el diagnóstico pues de una estenosis, que bueno, pues puede ser causado por, en este caso, el histoplasma o la cándida. Ahora nuestro compañero Eros nos va a hacer una breve dilución del caso clínico. Gracias. Gracias, compañero. Y bueno, doctor, ya una vez hemos apreciado en imágenes y bueno, también nos han hablado acerca de los antecedentes del paciente, sus conductas sexuales, también está en una etapa donde se presenta lo que son el VIH, ¿no? Entonces nosotros, bueno, en el caso clínico se habló de que se les toma pruebas y efectivamente solamente ya nosotros viendo que hay una Candida albicans presente en las mucosas, podemos decir de que el paciente está inmunosuprimido, ¿no? Y mediante pruebas ya se saca de que efectivamente es portador de VIH, no está inmunodeprimido. Ahora, por lo general, la cándida o bueno, la infección es por hongos en el tracto digestivo superior, o en este caso el esófago, son asintomáticos en un 50%, pero cuando hay síntomas, en este caso el paciente presentaba disfagia o dinofagia, también dolor al tragar por esa inflamación que se pudo apreciar en imágenes. Encontramos ese búguedo orofaringio característico, ¿no? de la cándida, que no puede sacarlo tratando de raspar, etcétera. Él tenía un dolor retroesternal y pirosis que a nosotros nos daba ya como, antes de hacer los exámenes, a decir que el problema estaba en esa zona, ¿no? En la zona esofágica. Entonces, sabemos de que cuando hay una inmunodepresión, por lo general, los hongos van a atacar, bueno, todos los microorganismos van a atacar de forma multiorgánica, ¿no?
Y lo clásico sería pensar en una cándida, pero también sabemos de que puede haber una infección por aspergilosis, que por lo general en pacientes inmunodeprimidos les daría en la parte pulmonar, y a través de la tráquea viajaría y podría llegar hasta el esófago, ¿no? O los histoplasmas, que también tienen un compromiso a nivel esofágico, pero esto es cuando ya la inmunodepresión está muy acentuada. En este caso, bueno, mencionaron de que tras pruebas se pudo detectar de que efectivamente era la cándida, y la cándida tiene una clasificación clásica de la graduación, donde las placas son, si son menores a 2 milímetros, si son mayores a 2 milímetros, y si estas tienen úlceras. Estas úlceras van a estar asociadas con justamente el problema que estamos viendo, que es una estenosis asociada. Entonces, el diagnóstico al final sería que es una estenosis esofágica de carácter secundario, que es asociado a infecciones mucóticas, como lo que es la Candida albicans. El tratamiento se tendría que realizar con fluconazol y ver si, bueno, va a mejorar el paciente, y luego bueno, tras este diagnóstico vamos a ver y vamos cómo podemos abordar a este paciente, ¿no? Quizás colocando prótesis esofágicas y este tipo de tecnologías que tienen muy buenos resultados a nivel del tratamiento, ¿no? Pero en el caso clínico por imágenes podemos ver que es una estenosis esofágica secundaria. Básicamente ese es el caso clínico, doctor. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a dar por concluida la reunión. Nos vemos el próximo jueves a la misma hora. Bueno, lo han hecho bastante bien, ya veremos cómo seguimos con las actividades. Eso es todo, jóvenes, nos vemos el jueves. Sí, doctor, muchas gracias. Más bien, ya descargué la lista también, doctor.